Esta mañana vamos a continuar nuestra serie a través de los 10 mandamientos. Hemos estado aquí en cada mes mirando e investigando lo que podemos entender y ver de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos acerca de estos mandamientos. Como recordatorio y como resumen de donde hemos estado, vimos que cuando estamos tratando de ver o entender esto, la ley de Dios a través de ojos redimidos, lo que pasa es que tratamos de cambiar en el sentido de invertir el mandamiento negativo en un principio positivo. Porque muchas veces nosotros leemos, para mí yo siento que leemos los 10 mandamientos y creemos que son bien restrictivos. Creemos que Dios quiere imponernos unos límites que son para nuestro mal. Y no vemos que hay otra parte de estos mandamientos, y es que Dios quiere instruirnos. Él quiere darnos instrucción de cómo nosotros podemos y debemos vivir ahora que estamos viviendo de acuerdo a la realidad de Jesús. Así que yo he estado pensando y reflexionando en todo esto, y he aprendido y he visto que en realidad yo no sabía lo que creía que sabía acerca de estas leyes. Y es porque no estaba aplicando el principio de quién es Jesús en mí, tratando de entender esto, lo que Dios le dio a su pueblo de Israel. Que cuando Dios me pide que no sea codicioso, que Él quiere que yo me agrade en lo que ya tengo. Que no tengo que estar buscando las cosas de otras personas cuando yo entiendo lo que Dios ya me ha dado a mí. Que cuando Él me dice que no daré falso testimonio, es que tengo que estar buscando el bien de mi prójimo en todo momento. Que tengo que tratar de hacer lo mejor que yo pueda hacer para traerle el bien a mi hermano y a mi vecino. Cuando Él me dice que yo no debo estar robándole a la gente, que eso me está llamando a honrar el trabajo de aquellos que están trabajando y laborando a mi alrededor. Porque si yo aprecio lo que yo hago con mi vida, con mis manos, con mi tiempo, yo no quiero que alguien me robe ese esfuerzo, porque nunca lo voy a poder tener otra vez. Ese tiempo ya se fue, esa labor ya se fue. Que cuando Él me llama como hombre, como marido, de no cometer adulterio, lo que Él me está diciendo, lo que me está pidiendo, lo que me está llamando a hacer, es que tengo que proteger el testimonio de mi matrimonio, pero también el testimonio de los matrimonios de todos aquellos que están a mi alrededor. Cuando Él me dice que no debo de matar, cometer homicidio, lo que Él me dice es que la vida que yo tengo y la vida que todos a mi alrededor tienen es un regalo de Dios, y que no tengo ningún derecho sobre ella, que no la puedo eliminar. Esa E y I siempre me traban. No se debe eliminar de este mundo. Cuando Él me llama y me dice que debo de honrar mi padre y mi madre, Él me está llamando a honrar la familia que Dios me da. No solamente la familia biológica que tengo, pero también la familia espiritual a la cual fui adoptado a través de la sangre y el sacrificio de nuestro Señor. Así que está escrita en una manera positiva, pero Él amplifica mi entendimiento de lo que quiere decir. La última vez hablamos de recordar el día de reposo y para santificarla. Y esta fue una que realmente me interesó, porque vimos que cuando Él habla de este mandamiento en Éxodo y en Deuteronomio, la hice bien, las razones por las cuales Él nos llama a mantener y obedecer este mandamiento son razones diferentes. Que Él quiere que nosotros reflexionemos y regocijemos
en lo que Él ya había hecho. Reflexionamos en la salvación que Él nos da, pero regocijamos en las promesas que Él nos hace. Así que eso es un resumen de donde hemos estado, las últimas 7. Hoy continuamos con la tercera. Y esta es el primer mandamiento a donde estamos realmente interactuando con nuestro Dios, en cual nos estamos viendo qué es lo que Dios quiere para nosotros cuando tenemos relación con Él en una manera personal. En Éxodo 27 encontramos este mandamiento y dice así: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. No tomarás el nombre del Señor en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Que Dios bendiga su palabra en este día. Como he dicho, mi deseo por esta serie, por estos mensajes, es mostrar lo mejor que pueda cómo podemos vivir los principios que reflejan el carácter de Dios y el Evangelio por estos mandamientos, estas leyes. Cómo es que nosotros como pueblo redimido debemos ver a través de un entendimiento redimido lo que Dios estaba enseñando a su pueblo. Porque muchas veces yo siento personalmente, y creo que he oído en otros cuando hablo con ellos acerca de la ley, vemos la ley de Dios como un enemigo, como algo que es contra la gracia de Dios. Pero la ley de Dios no está opuesta a la gracia de Dios, sino que la ley de Dios es la sabiduría de Dios, es la mente de Dios, es lo que Dios quiere que nosotros supemos acerca de quién Él es, quién nosotros somos y cómo ahora, entendiendo estas dos realidades, debemos de vivir en este mundo. Yo no tengo que decirle, no tengo que darle mucho esfuerzo para que vean que en este mundo hay mucha gente que no están viviendo acerca de las leyes de Dios. Hay muchas cosas que están pasando que no realmente reflejan el carácter de Dios, que no realmente reflejan una vida que le está buscando traerle alegría y gozo y gloria, pero gozo también a Dios. Decimos aquí que queremos vivir vidas que agraden a Dios y nos satisfagan a nosotros. Solamente tenemos que abrir el periódico, si todavía se abre, prender el televisor, si todavía se prende, o mirar nuestro teléfono y ver que no hay mucha gente que parecen querer agradarle a Dios. Se siente así. Se siente así. No creo que realmente es verdad, pero se siente así. Porque el enemigo quiere que nosotros tengamos ese miedo, que estamos aislados, que somos solos, lo único que estamos haciendo eso. Pero la realidad es que Dios siempre mantiene una gente, un remanente, esa palabra también. La estaba pensando pero no me venía. Un remanente que nunca le doblará la rodilla a los dioses de este mundo. Así que la ley de Dios nos mantiene humildes cuando la tentación de confiar en nuestras propias fuerzas surge en nuestro corazón. Cuando el mundo nos dice que hagamos lo que ellos creen que es sabiduría y en realidad no lo es. Lo que encuentro interesante y la razón por que traigo esas cosas a mente es porque el tercer mandamiento nos llama a ver como embajadores de Cristo, y no solamente como el nombre de nuestra iglesia, pero como embajadores de Cristo en nuestra vida personal y como representantes del reino de Dios en este mundo. Debemos tener cuidado en cómo nosotros administramos la autoridad de Dios. Si somos
hijos e hijas de Dios, si somos creyentes en el Evangelio de Jesucristo, si somos adoptados, hemos entrado en una realidad nueva, que somos embajadores de Cristo. Somos representantes del reino de Dios en los otros reinos de este mundo. Que Él nos ha dado una autoridad para representar quién Él es en este mundo. Pero muchas veces creemos que esa autoridad nos pertenece a nosotros. La realidad es que toda autoridad es autoridad delegada. Es autoridad delegada. Y esto se ve en uno de los ejemplos que encontramos, el ejemplo del centurión, que vino y le pidió a Jesús que le sanara a uno de sus siervos. Y él le dijo a Jesús que él no necesitaba que él llegara a su casa. Solamente di la palabra, solamente di al aire que mi siervo va a estar sanado. Y lo iba a hacer. Y Jesús le miró a este hombre y le dijo a todos que estaban allí: no hay en todo Israel una fe tan grande. ¿Y por qué fue que Jesús dijo eso? ¿Qué fue lo que Él vio en ese hombre que nosotros tenemos que entender para saber qué es la fe que entiende esta autoridad delegada? Ese centurión le dijo a Jesús: cuando yo te miro a ti, yo veo un hombre bajo autoridad. Y yo sé qué es eso, porque cuando yo le digo a uno de mis soldados, ves allí, él va. Y cuando yo le pido a ellos que vengan acá, ellos vienen. Y cuando le digo que hagan esto, lo hacen. Y cuando le digo que hagan aquello, lo hacen también. Porque ellos entienden quién yo soy por causa a quien yo estoy conectado. Y cuando Jesús miró a este hombre, Él dijo, no es un hombre que entiende autoridad. ¿Qué dijo? Es un hombre que tiene fe. Miren eso. Qué extraño. Que el tener fe, como Jesús lo define, es saber quién es tu autoridad. Es saber quién es quien te ha dado la autoridad para hacer lo que tú estás haciendo en este mundo. Miren eso. Muchas veces nosotros hablamos de fe como algo que tenemos que entender en nuestras mentes o algo que tenemos que creer en nuestros corazones. Pero lo que Jesús nos dice a través de este ejemplo es que la fe es lo que nosotros hacemos cuando Dios nos habla y nos dice que debemos de hacer. Qué interesante. Así que cuando nosotros leemos la ley de Dios, eso es una directiva de qué nosotros debemos de estar haciendo. Y cuando lo hacemos, cuando caminamos en una manera que refleje nuestro entendimiento de esas directivas, de esos mandamientos, estamos viviendo en fe. Yo creo que una de las cosas que ha pasado en la iglesia es que realmente hemos definido fe en una manera que no es consistente con lo que Dios ha dicho a través de su Hijo. Cuando Dios habla de fe, Él está hablando de obediencia. Esta autoridad que el centurión estaba manifestando por su declaración y que nosotros debemos de ver en nuestra vida a través de este mandamiento, es que la forma en que nosotros usamos el nombre de Dios refleja nuestro entendimiento de la autoridad que tenemos. El vínculo entre estas dos realidades realmente no se ha explorado en la iglesia. Y no voy a tratar de profundizarlo tanto que lleguemos al fin. Pero quiero hablar y darle unos pensamientos iniciales a través de lo que estamos viendo aquí. El tema de este mensaje es algo sencillo. Es que tenemos que respetar la autoridad de Dios. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel,
no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Lo que Él le estaba pidiendo a ellos y nos está pidiendo a nosotros es que tenemos que respetar la autoridad de Dios. El uso del nombre de Dios implica tener autoridad para usarlo. Usando el nombre de Dios implica tener autoridad para usarlo. Y cuando hacemos mal uso de esa autoridad, incurrimos el castigo que viene. Eso fue lo que Él dijo. Porque el Señor no tendrá que por inocente al que tome su nombre en vano. Pero cuando usamos correctamente el nombre del Señor, podemos tener confianza en lo que estamos haciendo. Uno de los desafíos con los que he estado luchando durante esta serie es tratar de explicar o describir cómo es que nosotros podemos vivir vidas fieles en nuestro entendimiento de nuestra fe en Jesús, pero también cómo vivimos esta fe en el mundo. En otras palabras, es cómo expresamos nuestra fe en la obediencia sin convertirnos en legalistas. No solamente en nuestro pensamiento, pero también en cuando tratamos de decirle a otros en maneras que son manipuladoras cómo deben de vivir. Porque eso es la tentación de tratar de vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice a través de su ley, de sus leyes, de sus mandamientos, de sus principios, es que empezamos a hacer cosas legalistas. Que no entendemos la profundidad de lo que Dios quiere que nosotros seamos, no solamente lo que hacemos. Ahora voy a decir algo que me pueda poner un poco de trouble, de problema, en las malas gracias de alguna gente. Mi impresión de algunos, no nosotros no somos así, pero de otros, en otros lados, mi impresión de algunos que están demasiado preocupados por caer en el legalismo es que usan eso como un escudo, un cubrimiento para no tener que obedecer las directivas claras del rey. Hablamos simplemente, claramente, esto es lo que creemos que Dios nos quiere que estemos haciendo. Tú eres un legalista. ¿No? Yo quiero obedecer. ¿Qué tú quieres hacer? No importa quién lo esté diciendo, si es la verdad y se tiene que hacer. Así que tenemos que aprender la diferencia entre una persona siendo legalista y una persona que está tratando lo mejor que pueda traer una clara declaración de lo que Dios quiere de nosotros. Yo encuentro que con demasiada frecuencia pensamos que los mandamientos de Dios, como dije al principio, solo son restrictivos. Pero la realidad es que son instructivos. Y hasta que no podamos ver ambos lados, ambas realidades, yo no creo que realmente entiendo lo que Dios me está diciendo. Así como introducción, eso es la fundación de lo que vamos a hablar aquí en los próximos minutos. Porque al pensar de este mandamiento, de no tomar el nombre de nuestro Señor en vano, me gustaría considerar 3 realidades que debemos aceptar al pensar en el nombre del Señor. 3 realidades que debemos aceptar como fundación, como primer pasos cuando hablamos y pensamos y consideramos el nombre del Señor. La primera realidad sobre el nombre del Señor que les quiero dar es esta: que cuando hablamos del nombre del Señor, cuando invocamos el nombre del Señor, significa el Señor en su persona completa.
Cuando invocamos el nombre del Señor es hacer una petición a la persona de Dios mismo. No solamente estamos diciendo Dios o el nombre de Dios o el nombre de Jesús, estamos orando en su sentido correcto. Cuando invocamos el nombre de Dios, estamos llamándole la atención a Dios. Y como hijos e hijas de Dios, cuando nosotros le llamamos su nombre, Él pone su oído a oír lo que estamos diciendo. ¿Cuántos de nosotros que tenemos niños, cuando ellos nos llaman, empezamos a escuchar más intencionalmente? Y cuando nos dicen algo que realmente no tiene sentido o no tiene importancia, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos que nos están gastando el tiempo. Ahora, yo sé que puede ser un poco extraño pensar de Dios en esa manera, pero porque Dios no está restrictado por el tiempo. Pero piensen lo que esto quiere decir. Que cuando no conocemos o hacemos esta conexión, estamos menospreciando a Dios. Le estamos imponiendo a Dios sobre cosas que no realmente hay necesidad de traer su atención a lo que está pasando. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando nuestro pastor, él dice que hay cosas que en realidad no debemos orar de esas cosas? Él siempre usa el ejemplo de, yo no tengo que orar si debo entrar a una tienda y robar la tienda. Bueno, esa es una violación del mandamiento, pero ¿por qué tienes que orar por eso? Porque Él quiere invocarle a Dios y traerle la atención a Dios, que Dios, creo que voy a hacer esta cosa. Porque hay cosas que vienen que nosotros debemos de saber por sabiduría, por experiencia, por el tiempo en viviendo nuestras vidas. Pero cuando estamos llamando el nombre de Dios, cuando estamos invocando su nombre, estamos diciéndole a Dios, hay algo que yo quiero que tú sepas. Y entonces no decimos nada. No debemos involucrar a Dios en cosas que nunca haría o aprobaría. No debemos obligar a Dios a hacer cosas que nunca dijo que haría. Porque esto es lo que significa usar el nombre del Señor vano. Yo sé en inglés se usa la expresión oh my God or oh my goodness. Ay Dios mío en español. Y muchos de nosotros no sentimos nada en decir cosas así. Ahora, yo quiero hacer la diferencia entre la aplicación de este principio en una manera legalista y el principio de qué estamos diciendo y haciendo cuando lo hacemos, ¿ok? Porque la línea es una línea fina. Pero lo que pasa es que cuando nosotros no entendemos la razón por la cual el principio existe, vamos a violar ese principio, vamos a violar el mandamiento y no entendemos lo que va a pasar a través o por consecuencia de haberlo hecho. Y esas son las otras dos realidades que voy a dar. Pero la primera es que, ¿qué pasa cuando llamamos, usamos, invocamos el nombre de Dios? Le estamos llamando la atención a Dios. Esa es la primera realidad que quiero que entendamos. Que cuando somos cuidadosos con lo que involucramos a Dios, estamos revelando una ignorancia de quién Él es. En una manera de sentir o de decir, estamos tomándole la ventaja a Dios. Porque Él quiere escuchar nuestras peticiones. Él quiere estar comunicándose con nosotros. Y cuando le llamamos su atención y no tenemos nada de realmente hablar con Él, ¿qué estamos haciendo? No estamos avanzando o aumentando nuestra relación con Dios. Solamente le llamamos la atención para gastarle el tiempo. Así que la primera realidad nos ayuda a ver correctamente con quién estamos tratando. Dios es Dios y debemos tratarlo a Él con un respeto que realmente refleja quién Él es. ¿Quién Él es? Esa es la primera realidad. Que cuando le llamamos el nombre, cuando decimos su nombre, especialmente como nosotros, como hijos e hijas de Dios, cuando le llamamos la atención a Dios, Él
pone su atención en nosotros. Eso yo lo creo. Pero la segunda realidad nos ayuda a entender lo que está sucediendo como cuando usamos el nombre del Señor. La segunda realidad sobre el nombre del Señor es que la responsabilidad de hablar en el nombre del Señor debe entenderse y respetarse. No podemos tomarnos libertades con el nombre de Dios. Porque la forma en que hablamos de Dios y la forma en que hablamos para Dios afectará la forma en que otros se relacionan con Dios. Cómo nosotros hablamos de Dios o hablamos por Dios, para Dios, afecta cómo otros entienden a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho cosas de nuestros padres, nuestras amistades, y cuando ellos se entran en las mismas cosas, nosotros decimos, no, yo puedo decirlo, pero tú no puedes decirlo? Lo decimos así, pero eso no es como pasan las cosas. Si yo digo algo malo de mi mamá o de mi papá, ellos van a continuar con eso, porque yo le di permiso en cómo yo estaba hablando de ellos. Y como cristianos debemos tomar este poder y esta autoridad con más seriedad. Que cuando nosotros hablamos de Dios y cómo hablamos de Dios, le está instruyendo a los demás que no creen en Dios cómo ellos pueden hablar de Dios. Nuestro ejemplo está dándole una excusa a otros a cómo pueden hablar de Dios. Así que cuando nosotros hablamos de Dios en maneras que no reflejen su gloria, no reflejen nuestro respeto a quien Él es, no reflejan nuestro entendimiento de su poder, cuando hacemos estas cosas, en realidad lo que hacemos es que lo hacemos más difícil para que otros tomen a Dios en serio. Que no pueden hacerlo. Así que el desafío es tomar este mandamiento, tomar este mandamiento un poco más serio. Yo creo que cuando estaba preparando y pensando en esto, yo creo que este mandamiento es el mandamiento que se rompe más frecuente que todos los otros. Es una cosa que no le había dado mucho pensamiento, no había realmente reflexionado en esto, pero es el que se abusa y se usa en maneras que realmente no se debe hacer. Es porque no entendemos la conexión del nombre y la persona. No entendemos la conexión que cuando la Biblia habla del nombre del Señor, no está hablando del nombre como una cosa descriptiva, está hablando de la persona de Dios. Porque Dios como espíritu está en todo lugar. Así que cuando nosotros invocamos su nombre, Él lo puede oír, no importa dónde estemos. Y con demasiada frecuencia pienso que no vemos esta violación de este mandamiento como gran cosa. Y eso es una cosa que no es buena por lo menos dos razones. Cuando no realmente tenemos un entendimiento de lo que está pasando, esta responsabilidad que nosotros tenemos de guardar y cómo nosotros hablamos de Dios, estamos socavando nuestra misión al punto que vamos a invalidar nuestra autoridad que Dios nos ha dado como representantes de Dios en el mundo. Porque estamos hablando de Dios en maneras que dicen que nosotros podemos hacer lo que nos da la gana acerca de Dios. Pero la segunda razón, que no es buena idea tratar al nombre de Dios como no ser gran cosa, es que le damos a las personas que se presentarán ante Dios en el juicio la impresión de que no tienen nada de temer. Que no tienen nada de temer. El nombre de Dios representa
la persona de Dios. Y cuando nosotros invocamos, llamamos a Dios, Él se presenta, y ahora hay gente que no tiene relación con Él en su presencia, que no tienen ningún lugar para ir y están bajo juicio en ese tiempo. Ambas de estas razones son malas consecuencias cuando no entendemos nuestra responsabilidad de cómo hablamos y cuando invocamos el nombre de Dios. Así que la primera realidad aclara quién es Dios. La segunda realidad amplifica lo que está en juego, lo que está pasando. Pero la tercera realidad nos recuerda que no debemos sobrepasar la autoridad de Dios. La tercera realidad sobre el nombre del Señor es esta: que debemos someter a una comprensión clara de mi papel en el reino de Dios. Me tengo que someter a una comprensión clara de mi papel en el reino de Dios. El pastor nos ha estado hablando de que nosotros, como creyentes que vivimos en el este, no realmente hemos vivido bajo reyes. No vivimos en reinos, vivimos en democracias. Y creemos que nosotros, por los derechos que tenemos, podemos hacer lo que queramos en el reino de Dios. Pero el reino de Dios es un reino. Hay un rey que hace las reglas y nosotros no somos reyes. Nosotros no hacemos las reglas. Yo ni puedo cambiar una directiva que Dios me da. El pastor nos dice, él te puede dar un apoyo, pero no te puede dar permiso a romper las leyes del reino. Solamente puedo declarar los edictos del rey y cumplirlos en mi propia vida. Pero yo no le puedo dar permiso a nadie que rompa las leyes que yo traigo del rey. Hay mucha gente que creen que pueden hacer lo que quieran en el mundo, que pueden hacer lo que les dé la gana en su vida, con otros, pueden hablar mal de gente, pueden hacer lo que quieran, pero no, eso no es la realidad de lo que quiere vivir en el reino. Nosotros tenemos que entender que hay un rey y nosotros no somos ese rey o esa reina. Y lo que tenemos que hacer es vivir vidas en obediencia. Tenemos que someternos a la autoridad, especialmente cuando no nos guste. Debemos ver este mandamiento como un llamado a la humildad y a la humilde comunión con Dios. Nosotros no debemos y no podemos tomarnos libertades con Dios, y tampoco debemos abusar de su confianza. Tenemos que entender nuestro rol, nuestro papel en el reino de Dios. Y eso empieza con saber cómo nosotros hablamos de Él y cómo invocamos su nombre. La primera realidad nos ayuda a ver a Dios como Él es. La segunda realidad nos llama a vivir una vida moderada en humildad. Y la tercera realidad nos es un recordatorio de que estamos obligados a obedecer las directivas de Dios, nos gusten o no. Eso es lo que quiere decir no tomar el nombre en vano. Que estamos respetando la autoridad de Dios en nuestra vida, pero también en el mundo en que vivimos. El desafío de este mandamiento es reconocer su propósito en nuestras vidas. ¿Y qué es ese propósito? El propósito es recordarnos quién es el Rey. El Rey es la única persona por la cual nosotros nos tenemos que someter. Y el nombre de nuestro Rey
es más importante que el nombre de cualquier otra persona. De cualquier otra persona. Saber el nombre del Señor y luego usarlo incorrectamente o aplicarlo incorrectamente es deshonrar la dignidad de aquel cuyo honor nunca fallará. Así que este mandamiento es interesante por lo que nos pide hacer en nuestra vida. Tener más cuidado en cómo usamos el nombre de nuestro Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por este momento que nos has concedido estar aquí. Señor, te pedimos que nos aclara un poco más el propósito de este mandamiento, que nos haga sentir un poco más la responsabilidad de ser representantes de tu reino, y que nosotros estamos llevando y declarando el mensaje que tú nos has dado, y que no estamos inventando mensajes para llevar. El mensaje del Evangelio es suficiente para hacer el trabajo por el cual tú la enviaste en este mundo. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a vivir vidas que realmente te agraden a ti y nos traiga satisfacción a nosotros cada día, en cada momento que vivimos, hasta que nos reunimos contigo en el cielo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.